Buenas noches, compañeros y docentes de la Universidad de La Salle del Grupo 50 de Cultura Religiosa 1, Jesús de Nazaret, Maestro de Humanidad. Con mi compañera Gabriela Sanabria y compañeros Juan Martínez, Miguel Herrera y quienes habla Daisy Lozano, hablaremos un poco sobre el capítulo 3 titulado El amor que nos humaniza y el desamor que nos destruye, del libro Jesús, el hombre que ama como Dios. El amor hace posible lo imposible y he allí el reflejo de nuestros deseos más profundos, pero de cierta forma también somos capaces de falsearlo, pervertirlo o negarlo, de tal modo que caemos en el desamor y esto hace que nos deshumanicemos y nos destruyamos. El logro máximo en la vida humana es el amor. Esta es la conclusión a la que llega el autor al comparar varias definiciones de lo que es realmente el amor. Todas apuntan hacia esa misma dirección. Allí también menciona que nuestro logro máximo es amar y ser amados, dado que el amor es más que un sentimiento, más que una palabra, es más que lo que sentimos, es aquello que nosotros logramos ser y hacer por los demás de forma genuina y limpia, tal como lo define Felicísimo Martínez. Solo el amor define al ser humano en su ser genuino. Solo el amor nos hace ser y actuar humanamente. Además, en su libro Creer en el humano, vivir humanamente, busca la razón del por qué podemos ser más humanos y felices, y sin duda alguna es el amor. También menciona en 2 capítulos que el amar y ser amados nos hace felices, nos hace vivir y sentir la plenitud, la serenidad y estados de ánimo placenteros. Esto es realmente cierto. Quiero que cada uno de nosotros pensemos en esos momentos en donde realizamos acciones que nos llenan, en donde disfrutamos al máximo, en donde amamos con locura, en donde damos sin esperar nada a cambio. Nos damos cuenta que al recordarlos podemos sentir felicidad, podemos sentir emociones que simplemente son difíciles de explicar. Nos sentimos serenos y plenos y de cierta forma podemos sentir lo que es realmente el amor. Si no sentimos nada al recordar, es muy probable que estemos confundiendo el amor con cualquier otro sentimiento. Debemos buscar aquello que nos hace felices por medio del amor. Nacemos y vivimos para aprender a amar. Aprender a amar no es fácil, reconocerlo tampoco lo es. Muchas veces nosotros confundimos el amor con placeres momentáneos y espontáneos que creemos que es amor. Como lo menciona nuevamente el autor Felicísimo, la satisfacción del amor no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, sin coraje, fe y disciplina. El amor es un arte que debemos aprender. Nadie nace sabiendo amar. De hecho, el primer aprendizaje de amor lo adquirimos durante los 2 primeros años de vida, en donde dependemos del cuidado total de nuestros padres y de su cariño y de su amor, demostrando su amor por medio de acciones. Pues de cierta forma los niños empiezan a capacitarse para amar. Si fuese lo contrario, en donde no se recibe amor, le es imposible amar. Es importante primero reconocernos y amarnos para sí mismo brindar todo ese amor que el mundo necesita. El autor también menciona que sin amor no se puede vivir. No tener amor en el corazón es peor que no tener salud. La falta de amor en uno mismo y en quienes nos rodean hace que arrastremos la vida malviviéndola, descentralizados y desorientados. La falta de amor en los primeros años de la vida puede provocar graves trastornos, incluso somáticos y muchas veces irreversibles. A medida que vamos pasando nuestras etapas de nuestra vida, seguimos aprendiendo lo que es el arte de amar. Antes de la adolescencia, desde los 3 o los 4 años y sobre todo entre los 5 y los 10 o 12 años. También es importante conocer y practicar los valores del verdadero amor con los amigos y amigas, en general con todos los demás en la familia y en los propios ambientes de la vida. En conclusión, durante toda nuestra vida y siempre vamos a estar aprendiendo a amar y a ser amados.
corrigiendo los propios despistes y creciendo en los valores del amor que nos hacen más y más humanos. Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriela y yo les vengo a hablar sobre el amor y el desamor. Para comenzar, empezaré diciendo que el amor es un sentimiento que de alguna u otra manera gobierna al hombre, que está presente como en todo su recorrido de vida del hombre. El amor se presenta de muchas maneras, se presenta cuando estás dando afecto hacia otra persona y cuando recibes afecto de otra persona. También es importante saber que el amor es un sentimiento dócil, tranquilo, calmado, de sentimientos puros y no es como muchas personas lo idealizan, de ir más allá como ya tornándose a un ambiente tóxico. También es importante saber que el amor tiene muchos ámbitos y se expresa no solo personalmente, sino también en un ámbito global. También tenemos que entender que el amor no es un sentimiento de egoísmo, porque muchas veces también lo presenciamos como de esa forma. También tenemos que tener claro que el amor es un sentimiento que todos anhelamos y buscamos e idealizamos de alguna forma con respecto a nuestros gustos y a nuestra identidad. Pero es importante saber que el amor no se debe idealizar porque pues todas las personas somos diferentes y todos pensamos desde un punto de vista diferente. También debemos saber que el amor es un arte. No todas las personas aman de la misma manera, pero todas en algún punto de nuestra vida hemos amado algo, y no solo con respecto a las personas, sino también a un objeto, a un animal o todo este tipo de cosas. El amor se presenta de muchas maneras y tenemos que aprender cómo a verlo, precisamente por lo que les decía anteriormente, que nos idealizamos de alguna forma y nos encasillamos como en eso. Pero el amor no solo se basa como en lo que idealizas, como en la felicidad que te da, sino también como en el respeto y la forma en la que amas a la otra persona, lo que le puedes ofrecer a la otra persona, porque no es como solo lo que buscas para ti, sino lo que buscas para esa persona o para esa cosa o para ese animal o algo que nos rodee. También es importante saber que cuando dejas de amar a alguien, no es como que te vayas a morir, pero sí vives un duelo, como un cambio porque estás perdiendo algo. Y puede que no sea un duelo como de la muerte o cosas así, pero solo el hecho de prepararte para perder a alguien es difícil y ya se considera como un duelo. Y ahí es cuando se genera la famosa frase que el amor no mata. Entonces, ya dejando claro esto, voy a comenzar a hablar del desamor. Bueno, tenemos que entender varias cosas y ponernos como en un punto neutral para poder hablar de este tema. Como les decía anteriormente, cuando uno pierde a una persona o pierde una cosa o pierde un animal o alguna cosa que tuviera un significado importante para nosotros, uno comienza a hacer un duelo. Y no es un duelo como de que tú digas pasó y ya, porque no estamos acostumbrados a perder ciertas cosas que para nosotros son importantes. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos que tener en cuenta que así como el amor es dócil, tranquilo, respetuoso, comprensivo y todo lo que les decía, también se forma de otra manera, que se puede volver tóxico, violento, silencioso, y ahí es cuando comienzas a ver cambios en la persona significativos, como que no sonríe, como que se siente desorientado, como todo este tipo de cosas. Y aquí entran muchos factores importantes, como la forma en la que la persona puede hacer su proceso de dejar de amar a alguien. Aunque siempre dicen que cuando uno ama de corazón nunca olvida como del todo a la persona, pero pues a veces estas cosas no pasan y son simplemente cosas que idealizamos. Entonces entran muchos factores importantes de cómo la persona pueda desahogar toda su burbuja, cómo pueda cambiar todo su panorama, y ahí es cuando entran muchos factores importantes que son como
el tipo de música que escucha, las cosas que escribe, cómo piensa, cómo comienza a actuar, la forma en la que cambia su forma de pensar, que a esto lo conocemos como la famosa tusa. Entonces es importante tener como ambos aspectos muy claros, como muy concisos, y es de que cuando estamos como en el punto del amor y mejor dicho, cuando uno no se cambia por nadie, todo el mundo lo ve súper feliz, súper chévere, como que lo apoyan, como no, sí, dale, sigue. Pero ya cuando estás como al otro lado de ya la tusa, todos como, pero ¿por qué lloras? No vale la pena llorar, no sé qué, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Pero hay que entender que todos tenemos puntos y formas de desahogarnos de distintas maneras. También es importante saber que el desamor es un paso importante, no hay que dejarlo como a un lado y ya. Es importante porque son cosas que las personas tenemos que vivir, son partes importantes y fundamentales para crecer como personas. Y siempre debemos estar como en puntos neutrales y no idealizar tanto las cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la indiferencia en el mundo. Partamos de la idea de que la indiferencia en el mundo es un desamor silencioso, que se convierte en una forma silenciosa para hacer daño hacia las personas, de una forma mental. Es decir, el desamor silencioso empieza de una forma mínima hasta que domina todo el ser, toda la personalidad de un ser, de la persona. Esta idea es algo indiferente, ya que consiste en desinteresarnos de aquellas cosas que nos interesan, de aquellas cosas que nos importan, de aquellas personas en la sociedad que tenemos, que nos interesan de una forma peculiar. Las causas pasivas de la indiferencia pueden ser la timidez, los complejos de inferioridad, el miedo y la insensibilidad. La indiferencia existen la activa y la pasiva. La pasiva se nota más en la personalidad de la persona, donde la persona le da miedo de mostrar a la sociedad su forma de ser, no le gusta que las personas denoten esos detalles, entonces como que y siempre está sujeto a que las personas lo critiquen, lo tomen a mal, critiquen sus pensamientos. Entonces por eso estas personas temen y se cierran a sí mismos, entonces se vuelven como personas indiferentes hacia la sociedad. Por otra parte, las causas activas de la indiferencia son el egocentrismo, la soberbia, la arrogancia, la antipatía, el menosprecio hacia las personas y el racismo. Esto en la sociedad actual se ve de gran importancia, tiene un auge brutal, ya que las personas que salen de ese pasivo y pasan a ser activas, pues llegan a ofender, a hacer daño hacia las demás personas, sin importar lo que piensen, sin importar cómo le hacen daño a las personas, sin importar de qué forma le hacen daño, si puede ser psicológico o físicamente hacia las demás personas. Esto se puede denotar en la sociedad actual, principalmente con el racismo, con distintas personas donde actualmente, tristemente, podemos tomar un ejemplo de Estados Unidos, donde las personas de color algunas personas tienen menos derechos y se les vulneran algunos derechos por el simple hecho de tener un color de piel distinto al de nosotros. Entonces como que es ese mundo de que la indiferencia por solo tener aspectos diferentes a lo normal, ya empezamos a menospreciarlos, empezamos a creernos superiores a ellos. Entonces al pasar de algunas causas se puede llegar a un amor contaminante, a un amor donde las personas empiezan a entrar en un mundo oscuro, donde no nos importa ni lo de los demás, no nos importa, solo nos importa lo de nosotros. Entramos en un individualismo sin alguna causa. Hoy en la gran mayoría de las personas nos preocupamos menos por lo que le pasa a los demás. Un ejemplo de esto es, si no me afecta a mí, no me importa. Entonces aquí nace el ejemplo, si un accidente de tránsito llega a suceder y ningún familiar se ve afectado, a mí no me importa, pero si fuera un familiar que sea cercano a mí, me llegaría a importar. Entonces como es esa indiferencia de que si no me afecta, no me importa. Entonces es como salir de ese mundo de que siempre hemos de ayudar hacia los demás. Es importante porque uno puede dar y también puede recibir de esas cosas a futuro o en poco tiempo. Los efectos de la indiferencia: el individualismo, el
insolidaridad, permisividad del sufrimiento de los demás, donde las personas, al ser ya tan indiferentes hacia los demás, ya no les importa si las personas sufren daños. Pongamos el ejemplo de las personas que tuvieron que abandonar sus casas en España. Hay algunas partes del mundo que no les importa eso, que como a mí no me afectó, a mí no me importa. Eso es como esos ejemplos de indiferencia donde no nos causa como la sensibilidad de que las personas están sufriendo por algo que está pasando. Entonces es como mirar hacia otro lado y sabiendo que está sucediendo algo. Es como darle la espalda a las personas y uno sabiendo qué pasa. Sí, esto en una relación interpersonal, esto es algo, se puede convertir en algo tóxico, en algo manipulador hacia la otra persona, ya que puede generar en distintos aspectos superioridad de un género sobre el otro. Se puede convertir en algo más machista en términos del hombre, y también pues en términos de la mujer pues algo más feminista. Entonces entra como en estos estados de indiferencia del pensamiento de los demás. Todos tenemos aquí es donde nace y donde todos tenemos una deuda con el amor. No es que nazcamos con la idea de que yo soy yo solo, a mí nadie se preocupa por mí, no. Entonces como que es ese proceso de que en la humanidad todos tenemos como esa persona que siempre va a estar ahí para nosotros. Puede ser, el amor va a llegar. Hay personas que se aceleran y cometen errores por acelerarse aquellas etapas. Entonces como que cada uno siempre tiene su deuda con el amor. Entonces como no acelerar los procesos para intentar llegar a algo, a una fantasía que no va a ser la que uno está pensando. Puedes llegar a lo correcto como puede llegar a lo incorrecto. Donde todos los humanos tenemos relaciones con los otros. Todos los humanos tenemos una igualdad en sí misma. Somos femeninos, femeninas o masculino o de otro sexo. Entonces como que eso no importa de qué pensamiento sea, siempre seremos los mismos. Entonces como que son esos detalles que no debemos de discriminar a las demás personas como por lo que son, sino por lo que es. Entonces como que acá nace el típico dicho de que no hay que criticar un libro por su portada sino por su contenido. Entonces eso sería como todo para entender la indiferencia que existe en el mundo. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia de educarnos para vivir en el amor. Y no es solo vivir en el amor, sino saber vivir en el amor. Ya que, pues según el texto, el amor es una necesidad ineludible, porque todos nacemos sin saber amar y vivimos para aprender a amar. Y como a esta edad todos sabemos, ya amar no es una tarea fácil. Es un trabajo difícil, arduo, pero que en realidad, si queremos ser felices, pues tenemos que aprender a amar de una forma correcta, ya que pues el texto nos muestra que el desamor es como el enemigo, que está esperando a que nosotros demos un paso en falso para hacernos caer y fallar en nuestras metas. De acuerdo al texto, la educación para saber amar es un proceso progresivo que comienza al nacer y termina en la muerte. El objetivo central de este proceso en la educación para saber amar consiste en despertar y hacer crecer la vivencia de los 7 valores: el respeto, el aprecio, la confianza, la empatía, la gratitud, la libertad y la fidelidad, sabiendo que estos valores no se van a despertar de una misma manera en todas las personas, pero es algo totalmente fundamental para una buena educación en el amor, ya que esta educación nos va a permitir fortalecer estos valores para que de una u otra forma nos permitan y nos ayuden a superar los obstáculos que como personas vamos a ir enfrentando en nuestra vida, cada uno de manera distinta, pero todos enfocados a lo mismo, que es superarnos, amar a las personas y llegar a un final feliz, que es lo que busca pues esta educación en el amor. El texto nos habla de 3 etapas en donde el ser humano crece y empieza la educación en el amor. La primera es desde el nacimiento hasta los 2 años, la segunda es entre los 2 años y los 6 años y la última es en la adolescencia hacia adelante. Estas 3 etapas que nos muestra el texto son fundamentales
para una buena educación en el amor, ya que, como vemos en el texto, si en alguna de estas etapas queda un vacío amoroso, afectivo por parte de nuestros padres o de las personas encargadas de nosotros, va a ser muy difícil que ese niño o esa niña en un futuro tenga buenas relaciones amorosas o incluso interpersonales con el ambiente que lo rodea, con las personas con las que frecuenta. Entonces se hace mucha énfasis en que estas 3 etapas son muy importantes para el crecimiento en el amor de una persona. Haciendo énfasis en la primera etapa, que es desde el nacimiento hasta los 2 años, el texto nos muestra que es cuando el bebé es puramente receptivo de amor. Necesitan que sus padres, sus seres queridos, como vemos un bebé, pues todo el mundo, ay, tan bonito, hey, cómo estás de lindo, tal. Entonces es netamente receptivo y necesita ese amor, ese cariño para, como muestra el texto, crear su primera autoestima, que es necesaria para aprender a amar. Vemos también que a medida que le damos cariño y amor al bebé, él lo devuelve en la misma manera. Sus sonrisas, sus carcajadas, su mirada, tal vez si de pronto no sabe hablar. Todo esto nos demuestra que el bebé está aprendiendo y está despertando el instinto del amor en su interior. De acuerdo con esto, el neurocirujano Richard Davidson, director de los laboratorios de neurociencia afectiva de la Universidad de Wisconsin, dice que en los 5 primeros años de vida se ponen las bases de las 6 dimensiones que constituyen el perfil emocional de las personas: capacidad para recuperarnos en la adversidad, actitud para hacer que dure la emoción positiva, pericia para interpretar lo que sienten los otros, más conocido como empatía, autoconciencia de sí mismo, sensibilidad al contexto y capacidad de concentración. Llegando a la adolescencia, debemos abordar un tema muy importante en la educación en el amor, que es la educación sexual. Esta última hay que saber abordarla de una manera muy sutil para no crear estas distorsiones de la realidad en los muchachos, en los adolescentes, que pueden generar un problema durante toda su vida. Los puede llevar a embarazos prematuros, tal vez enfermedades de transmisión sexual, etc. Y para terminar, el texto nos dice que para enriquecer nuestra educación y formación en la práctica del amor, nos conviene ver cómo vivió Jesús de Nazaret sus relaciones interpersonales en nuestra misma condición humana y cómo fue su práctica del amor durante su vida humana y en su muerte.